Estamos en nuestro último mes del año 2022. Se acabó, ¿no? Se acabó. Estamos a 2 domingos. Y el domingo siguiente serían los últimos 2 cultos de este año. ¿Sí sabían? O sea, hoy y dentro de 8 días es el último culto. Y ya después le vamos a explicar por qué este año no vamos a tener más cultos el domingo. ¿Listo? Y estamos trabajando el tema de la gratitud, del agradecimiento. Y cuando me dieron el privilegio de poder estar en esta mañana con ustedes y compartir la palabra de Dios, entré yo en un conflicto. Y el conflicto es, yo le decía al Señor, ¿por qué agradecer? Y ustedes dirán, ¿ese es el conflicto? Pastor, ¿cómo así? No, ese no fue el conflicto. El conflicto fue que empecé a enumerar algunas cosas por las cuales agradecer. Pero al mismo tiempo vinieron a mi corazón cosas que yo decía, por esto no puedo agradecer. Cosas que dolieron, cosas que pasaron durante este año. Cosas que quizás aún siguen pasando, que aún siguen afectándome. Y me di cuenta que había una lista más grande de por qué cosas quizás decir, no, por esto no puedo agradecer, que por agradecer. Sé que no soy el único. Sé que ustedes allá sentados dirán, no, sí, yo tengo que agradecer porque estoy vivo, porque estoy esto. Pero si hiciéramos también habría una lista por las cuales no estar agradecido. Y eso me hizo recordar una historia que creo que algunos de ustedes ya la han escuchado, pero vamos a volverla a escuchar, una historia bien interesante. Y es que cuenta una historia que un hombre que trabajaba en la oficina de correos tenía la responsabilidad de procesar todas las cartas que no tenían dirección clara. Él era el encargado de recibir toda esa correspondencia que no iba a poder llegar a un destino y tratar de averiguar cómo completar lo que faltaba. Lo curioso es que un día llegó a su despacho una carta bien curiosa. Pues esta carta decía nomás, no tenía ninguna dirección, sino decía dirigida a Dios. Y el Señor dijo, ¿y ahora yo qué hago con esta carta? ¿Qué voy a hacer? Al final de cuentas, pues por todo el trabajo que tenía la dejó ahí. Pero durante el día pensaba en esa carta y la miraba y decía, ¿y ahora yo qué hago? Después de mucho pensarlo dijo, pues si la abro no va a pasar nada. Porque la persona que la trajo pues no sabe si llegará o no llegará. Y abrió la carta y entonces leyó la siguiente carta. Leyó las siguientes palabras. Querido Dios, soy una viuda de 84 años que vive en un inquilinato. Ayer alguien robó de mi billetera 100,000 pesos, que era lo único que me quedaba del pago de mi pensión. Y ahora voy a tener que esperar hasta el próximo mes para poder cobrar o saber qué hacer. Querido Dios, hoy es 11 de diciembre y estamos a muy poco de la Navidad. Y yo había pensado invitar a 2 amigas mías a cenar, pero sin el dinero no tendré nada que ofrecer, no tengo ni comida para mí y no tengo familia que me ayude. Señor, tú eres lo único que yo tengo, eres mi única esperanza. ¿Me podrías ayudar? Con cariño, Ana. Esa fue la carta para Dios. Necesitaba 100,000 pesos porque no tenía plata y quería adicional a eso invitar a 2 amigas. Fue tan grande el impacto de esta carta que el empleado reunió a todos sus compañeros y les contó lo que había leído en la carta. Y todos hicieron un esfuerzo. ¿Cuánto nos gusta sumarnos a las causas? ¿Sí o no? Uno también, eso no hay que, bueno, yo también colaboro. Entonces ellos hicieron eso. El problema fue que solo reunieron 80,000 pesos. No pudieron reunir los 100. Pero igual dijeron, 80 son 80.
Los metieron en un sobre y se los enviaron a la mujer viuda. Lo interesante es que el 26 de diciembre llega otra carta para Dios. Este señor dice: yo sé de quién es. Esa es la carta de Ana. Y cogió y reunió a todos sus compañeros y le dice: Ana respondió la carta, leámosla. Entonces abrió y leyó las siguientes palabras: querido Dios, con lágrimas en mis ojos y con todo el agradecimiento de mi corazón, escribo estas líneas para decirte que hemos pasado la mejor Navidad con mis amigas. Y todo gracias a ti. Gracias, Dios, porque eres fiel para con quienes son fieles contigo. Señor, de nuevo muchas gracias. Pero para terminar, solo quería comentarte un pequeño detalle. Faltaban 20,000 pesos. Pero tranquilo, Dios, yo sé que no fue culpa tuya. Lo más probable fue que se los robaron esos tipos del correo. Y yo sé que tú harás justicia por lo que me hicieron. Amén. Así somos. Así somos. Agradecemos por lo que tenemos, pero tarde que temprano terminamos en buscar algo por lo cual no agradecer. Por eso en esta mañana yo le decía al Señor: Señor, ¿hay algo por qué agradecer? Y sí, hay algo por qué agradecer. Y esta predicación tiene como título: Evidencias de un corazón agradecido con Dios. Y para eso quisiera que fuéramos al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Este texto nos llevará a solo 2 evidencias por las cuales esta historia nos muestra por qué estar agradecido con Dios. ¿Ok? A pesar de todo, a pesar de lo que haya pasado este año, a pesar de lo que esté pasando, hoy tenemos que decir: Señor, yo puedo estar agradecido. Amén. ¿Listo tenemos? Dice la palabra de Dios así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 17:11. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. De los 10 leprosos, solo uno pudo agradecer a Dios por su milagro. Y hoy la invitación es que, al igual que este hombre, nosotros podamos tener un corazón agradecido con Dios por las cosas maravillosas y por los milagros que Él hace cada día en nuestras vidas. Ténganlo por seguro que aunque en este momento y aunque hayan circunstancias difíciles, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón agradecido. Por eso, a través de la historia del samaritano, que era leproso, identificaremos 2 evidencias de un corazón agradecido con Dios. La primera evidencia, o podemos decir que tenemos un corazón agradecido con Dios, cuando entendemos que Él ve y responde nuestro clamor. 4 convencidos de eso. Puedo tener un corazón agradecido porque entiendo que Él me ve y Él responde mi clamor. Y esto es maravilloso. Déjeme desarrollar la idea para que usted también esté convencido y se le erice la piel como se me eriza a mí. La historia gira en torno a 10 leprosos. Y quizás para nuestro contexto
pues la lepra no signifique muchas cosas. Quizás algunos tipos de lepra ya son curables. Pero en esa época la lepra no era curable. Adicional a esto, una persona que tenía esta condición de lepra implicaba unas cosas que eran bien difíciles. Lo primero es que esta persona era una persona excluida. Es decir, tenía que salir de la población y tenía que vivir en la oscuridad y en la marginalidad. Y había, curioso, la Biblia era lo que lo decía que tenía que hacer. Números 5, 2 y 3 dice: manda a los israelitas que echen a todo leproso del campamento. Entonces, una persona que sufría de lepra no podía estar en medio de las personas. Tenía que estar fuera, solo. ¿Viviendo dónde? En las cuevas. Adicional a esto, eso ya es muy duro, pero adicional a esto, esta persona tenía que demostrar públicamente su condición. Él tenía que vestir con ropas rasgadas y tenía que proclamar que él era una persona inmunda. Es decir, que si yo iba, digamos que yo era el leproso, yo tenía que ir con ropa rasgada, y si ustedes se querían acercar a mí, yo tenía que gritarles: soy inmundo, para que ustedes no se acercaran, sino se alejaran. Si los familiares traían comida, tenían que dejarla bien lejos e irse, y yo después irla a recoger. Todo esto eran leyes del pueblo de Israel. Levíticos 13:45 dice: y los leprosos en quien hubiera llaga llevarán vestidos rasgados y la cabeza descubierta, y esbozarán y deberán pregonar: soy inmundo, soy inmundo. ¡Qué duro que a causa de esta condición fuesen excluidos y su aspecto debía demostrar que eran leprosos! Y bueno, sin dejar a un lado que cada uno de ellos tenía que gritar muy fuerte que era una persona inmunda. Cuando leo esto, me es difícil no pensar en todos aquellos que a veces se sienten como estos leprosos. Muchos de nosotros nos sentimos marginados, nos sentimos rechazados por una condición física, por una condición social o espiritual, quizás por una enfermedad, no sé. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como estos leprosos, que a causa de alguna enfermedad, a causa de alguna condición, tenemos que excluirnos, tenemos que aislarnos? Y fuera eso, aunque nosotros no lo gritemos, sí, quizás nuestra vida grita que estamos en una condición que no es la mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias en crisis? ¿Cuántos de nosotros tenemos matrimonios que están pendiendo de un hilo? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que cada vez están en otras condiciones? Nuestra realidad grita, y no grita que somos inmundos, pero sí, quizás nuestra condición está gritando que somos fracasados, que somos enfermos, que somos buenos para nada, que no tenemos futuro. Y saben, permítame ampliar un poquito más, porque el texto no lo dice, pero yo quiero decirlo porque fue algo que Dios puso en mi corazón. Quizás ni siquiera nosotros lo gritamos, sino lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros pensamos: que no servimos, que no somos nada, que no merecemos nada. Y cuando nos ven, lo único que ven es: el divorciado, la que no sirve, Y a veces esa es nuestra carta de presentación. No sirvo, no soy. No levanten su mano física, solo su mano espiritual. Pero ¿cuántos se identifican con eso?
¿Cuántos piensan, ¿para qué seguir? ¿Para qué avanzar? La lepra los sacaba de la comunidad, los marginaba, los excluía, y fuera de eso tenían que pregonarlo que eran leprosos. Las condiciones actuales en esta sociedad a veces nos aíslan, nos hacen sentir marginados, que no servimos para nada. ¿Y saben lo que es lo peor? Que a veces no la creemos y que nosotros empezamos a pregonar eso. Y la historia me fascina por lo siguiente, porque cuando Jesús va pasando por ellos, el asunto es que estos 10 hombres, bueno, ahí hay otra implicación interesante, y es que ¿quiénes eran con los únicos que se podía juntar el leproso? Con otros leprosos. Cuando estamos mal, cuando no hay nada, lastimosamente, ¿con quién nos juntamos? Con los que están desesperanzados con todo eso. Pero ¿saben lo interesante? Es que cuando Jesús se acerca hacia ellos, ellos tenían que cumplir la ley. ¿Y cuál era la ley? ¿Qué tenían que gritar? No, inmundo. A ver, vamos a repetirlo a la cuenta de 3. ¿Qué tenían que decir? 1, 2 y 3. No, pero dígalo con fuerza, como si usted fuera como si estuviera viviendo lo que él. 1, 2 y 3. Así tenía que decirle: soy inmundo, no te acerques. Y saben, sé que muchos de ustedes, cuando Dios quiere llegar a sus vidas, es lo que gritamos: no te acerques, Dios, no sirvo, no soy, no puedo. Pero saben, ese grito tiene que ser modificado y cambiado, porque estos hombres no gritaron eso, no dijeron eso. ¿Sabe qué fue lo que dijeron? Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas. Jesús, tú eres el único que puede hacer las cosas diferentes. Tú eres el único que no me va a rechazar. Tú eres el único que no me va a decir que soy un fracaso. Tú eres el único que vas a decir que no tengo futuro. ¿Y saben qué es lo hermoso del texto? Que cuando ellos gritaban inmundo, las personas tenían que alejarse de ellos, ignorarlos. Jesús no se aparta de ellos, ni los ignora, sino por el contrario, los ve, sino por el contrario, les habla. Y saben, ante tanto grito, Jesús sigue en este mismo día viéndonos y escuchándonos y acercándose hasta entre nosotros, diciéndole a más de uno de ustedes: no eres un fracaso, no eres lo que piensan o lo que dicen las demás personas, no lo eres. Voltea a mirar a la persona que está a su lado y dile: no lo eres, no lo eres, no lo eres. Porque hay un Dios que te ve, hay un Dios que te escucha, hay un Dios que está interesado en ti. Para esta sociedad, para este contexto, muchos de nosotros no seremos nada, ni serviremos para nada, pero para Dios somos sus hijos. Y cada vez que nosotros clamamos y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, Él no nos va a ignorar, Él no nos va a rechazar, sino por el contrario nos mirará y se acercará hacia nosotros y hablará a lo profundo de nuestro corazón. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Gracias, Salvador mío, porque frente a mi clamor tus ojos me ven y tu voz me invita a seguir caminando con fe, creyendo que el milagro será hecho. Iglesia, ¿por qué estar agradecido? ¿Cómo no estar agradecido si hay un ser maravilloso que nunca me ha rechazado? En esta vida veo hartos jóvenes, pero bueno, no, y eso también es para adultos. Nos rechazarán. En este mundo nos rechazarán. Nos prometerán amor eterno y nos traicionarán. No digan amén, pero sí es así.
Pero ¿saben quién es el único que ha prometido amor eterno y nunca nos fallará? Dios. Estaré contigo para las que sea. Y no estarán. Pero Él sí está. Él sí está. Él sí está. Siempre estará ahí con ustedes. Por favor, cambien su clamor. Que no sea, no sirvo, no soy. Cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esas palabras, que su voz hacia Dios pueda ser: Señor, ten misericordia de mí. Haz algo conmigo. Haz algo conmigo. Haz algo conmigo. Haz algo en mi vida. Segunda condición, segunda evidencia. Tengo un corazón agradecido con Dios. Lo puedo evidenciar cuando reconozco que Él trae sanidad y libertad a mi vida. ¿Saben lo interesante? Y mi esposa hace poco me mandó una imagen que me pareció bien confrontante. Y no la pasé para que la proyectaran, pero se las voy a describir la imagen. Son dos muñequitos y un muñequito está así agarrado del filo de la montaña y abajo está el abismo, así. Y está el otro muñequito así mirándolo, diciendo: estaré orando por ti. Cuando ella me lo envió, me confrontó, porque el texto me deja ver que no solamente Jesús los ve y dice: ay, sí, qué pecadito, son leprosos, que el Señor los bendiga, estaré orando por ti. No, Jesús toma la acción, y la acción es que por medio de su palabra ocurre un milagro. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Puedo tener un corazón agradecido con Dios, porque sé que no solamente me ve, que no solamente me escucha, sino que Él va a hacer todo para cambiar mi condición, para cambiar mi vida, para darme un futuro y una esperanza. ¿Saben? Jesús le dice: vengan ya. No sé, yo hubiera esperado algo más espectacular, ¿no? Luces, cámara de humo, una voz de ultratumba, no sé, sean sanos, no sé, algo así, o no sé. Y lo único que dice Jesús es: vayan donde el sacerdote y muéstrense. Y aquí algo que no me cuadra. Se los voy a poner de la siguiente manera. Ustedes están enfermos y van al médico, ¿sí? El médico los mira y les dice: ok, muy bien, vaya a la iglesia y muéstrese. ¿Ustedes qué dicen? Está loco, exacto. A ver, mándeme exámenes, deme medicamentos. ¿Cómo así que ya solo me miró y ay, sí, vaya y muéstrese? Era lo mismo que le estaban diciendo Jesús a estos leprosos. Ellos estaban esperando eso, el milagro, yo no sé, la cosa sobrenatural, la voz de ultratumba que les dijeran: sean sanos. Pero Jesús lo único que le dicen: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Fueron. Es decir, ¿qué pasó? Creyeron. No por lo que vieron, sino por lo que escucharon. Y entonces dice el texto que mientras iban, ellos fueron sanos. Y esto es lo maravilloso de Dios. Dios hará milagros en medio de nosotros cuando nosotros le creamos a Él y empecemos a caminar en fe hacia lo que Dios ha prometido para con nosotros. Señor, me quiero morir, no quiero vivir, no quiero seguir existiendo. No me quiero levantar de una cama, no quiero seguir. ¿Para qué? No tengo ilusión, no tengo esperanza. Pero ¿saben qué dice el Señor? Levántate y sigue caminando.
Sigue caminando. Y uno quiere que llegaran las fuerzas sobrenaturales ahí. Pero no van a llegar ahí. Hay que pararse y caminar. Porque mientras lo hagamos, Dios actuará en medio de nosotros. ¿Cómo no estar agradecido si tenemos a un Dios que en medio de nuestra vida cotidiana hace cosas sobrenaturales para con nosotros? Sobrenaturales. Entré en crisis con esta predicación. De crisis. Porque aún es respuesta para mi vida. Hay que caminar en fe. Hay que caminar en fe. ¿Y saben? Me fascinó porque de los 10, 9 se quedaron con los 20,000 pesos. Señor, pero es que mire, faltaron 20,000 pesos. Solo uno reconoció la gratitud de lo que había hecho Dios. Es el que regresa y grita y dice: gracias, Dios, gracias. No hubo cámaras, no hubo fuegos pirotécnicos, no hubo la voz de ultratumba, quizás no hubo multitudes mirando lo que tú hiciste, pero lo hiciste y eso fue lo único que me importó. Hoy estoy sano y hoy regreso ante ti a decirte: tú eres un rey y señor. ¿Y sabes qué es lo mejor de ese texto? Que Lucas es interesantísimo porque monta un samaritano. Y ser samaritano ya también era un complique. Entonces, samaritano y leproso, ¿no? Mejor dicho, eso de malas. O sea, no hay nada que hacer con ese. Y ahora, no solamente es alguien sano, sino es alguien a que el mismo Jesús le dije: tranquilo, tu fe te ha salvado. No solamente fue sano, sino fue salvo. Frente a una sociedad que se muere, enferma y que cree que no tiene salvación, hay un Dios que nos sana y hay un Dios que nos salva. Iglesia, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no estar agradecido? Por un segundo, empiece a pensar en todo lo que ha hecho Dios con ustedes y que no se apodere de ustedes esos pensamientos que no son. Señor, pero todavía tengo la enfermedad. Señor, pero perdí a un ser querido este año. Señor, pero no tengo trabajo. Señor, pero mi novia me dejó. Señor, esto pasó, esto. Porque si no, le pasará lo mismo que al siguiente hombre. Un hombre antes de dormir hace la siguiente oración: Señor, estoy en crisis, por favor ayúdame a saber por qué debo estar agradecido contigo. Pienso en mi vida y digo: muchas cosas las he hecho porque yo soy, pero no sé por qué estar agradecido. Esa noche ese hombre tiene un sueño, y ese sueño es que se levanta por la mañana y está inmóvil. No puede levantarse, no puede vestirse, no puede comer, no puede hacer nada, está paralizado. Y de repente, la angustia de que no podía moverse ni nada, se despierta. Y en ese mismo momento dice: gracias, Dios, por mi vida y por permitirme vivirla cada día. Iglesia, ¿cómo no agradecer todo lo que Dios ha hecho contigo hasta aquí? Aunque las circunstancias, aunque los obstáculos vengan, tenemos a quien clamar y tenemos a quien dar las gracias, porque Él traerá sanidad y salvación para nosotros. Cierra ahí tus ojitos, sentadito ahí donde estás, y empieza a decirle al Señor: gracias. Hay algo por qué agradecer. A veces aún necesitamos agradecer por aquellas cosas que
que no fueron tan buenas también. Y empecé a cambiar el chip de mi cabeza. Y aquellas cosas que veían, que las pensaba en negativo, se tuvieron que pasar a positivo. Y le dije al Señor: Señor, qué duro es estar enfermo. Y qué duro que nadie te comprenda. Qué duro que quizás te digan que solo quieres llamar la atención, que si lo tienes todo, ¿qué te hace falta? Y lo cambié al decirle: Señor, gracias, porque si no fuera por esto, hoy no tuviera la seguridad de que tú eres un Dios de poder. Si no fuera por lo que tú haces en mi vida, quizás en este momento estaría en otro lugar. Y empecé a agradecer. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras estado conmigo, quizás estaría sumido en las drogas o no existiría ya. Gracias, Señor, porque si tú no estuvieras conmigo, quizás mi vida fuese algo, un fracaso. Y empecé a ver las cosas de otra perspectiva. Gracias, Señor, porque aunque no entendí por qué tuve que tocar fondo, hoy puedo entender que tú eres el que me rescata. Señor, gracias por todas las veces que he fallado, porque eso me ha demostrado que las cosas no son fáciles, pero que tú estás conmigo. Señor, gracias, porque aún tú utilizas tu palabra para hablarnos y decirnos que tienes cosas para nosotros. Voy a invitarte que ahí donde estás te pongas sobre tus pies.